todos tienen sus labores. Tú dales la oportunidad. Por supuesto, ustedes pueden preguntar y si les queda alguna, yo voy a dejar tiempo para que hagan preguntas. Eso igual les da más confianza decir, bueno, vuelo de por la tarde y pasar el resto en su casa, porque si no, la convalecencia era en un hotel de departamento comercial. Sí, pero 40 años. De pronto, una salud siempre bien tal, y de pronto empieza a tener de todo, uno detrás de otro, y los médicos le dicen que descartan cosas más graves, que tal, le han hecho miles de pruebas y dicen, no, usted tiene una cosa sencilla, usted tiene una neumonía, usted tiene una... ¿Puede tener un segundo? Sí. Me han dicho que firme una factura que me mandaron y que la deje en la biblioteca porque ellos no están hoy. ¿Qué? ¿la has traído? Sí. Porque aquí está la nombre de Daniel. Pero para Daniel, ¿no? Para Daniel, sí, sí, sí. Pucci. Porque igual en algún momento le puede, por ejemplo, la entrevistar a alguno, estaría muy bien.
esta es de local, o sea, que le puede interesar para temas me llamaba pues eso, que había salido los datos de renta y tal, y entonces que se había profundizado la brecha de rentas entre los más ricos y los pobres. Pues esto es una y el oriente está pasando en todo el mundo. Bueno, sí, en China también. Claro, hay dos fenómenos que aparecen como protectores y que no lo son. La diferencia entre países es menor, porque hay varias decenas de millones de personas que, como China o Brasil, han salido de la pobreza más absoluta a una condición, como son clases medias, una condición salarial, vamos a decirlo así, pero luego dentro de cada unidad se han incrementado las cantidades de la brecha en los países, en las regiones y en los lugares, en las ciudades también. Eso es. Esto de ti, ¿no? Ahora sí. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar hoy este ciclo de conferencias organizado por Antonio Rivera y por mí mismo, José María Portillo, del Instituto Valentín de Foronda, y lo hacemos bajo ese título que siempre decimos que parece que son charlas dirigidas a adolescentes, ¿no? Eso de qué me está pasando. Cuando yo era adolescente había un libro en casa que se llamaba precisamente así, ¿qué me está pasando?, ¿no? Lo de me crece el pecho, no sé qué, ¿no? Esas cosas que pasan en la adolescencia, ¿no? Y algo de eso tiene también esto, porque el mundo que nos rodea hoy en día, en 2026, pues realmente nos deja un poco adolescentes en la reacción, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, está la perplejidad ante lo que pasa, que es casi la perplejidad de un adolescente ante el mundo adulto que no comprende absolutamente nada, ¿no? Y claro, para poder interpretar correctamente y para poder seguir pensando, lo principal y lo prioritario es saber qué pasa, ¿no? Y con esa idea está diseñado este curso, en el que veréis que tenemos de todo un poco dentro del ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales, esas formas de pensamiento normalmente muy denostadas como si fuera apendicular y una cosa casi sin sentido en el pensamiento profundo, y sin embargo de una centralidad y sobre todo hoy en día de una utilidad enorme, ¿no? No es de extrañar que precisamente quienes promueven lo que nos está pasando de manera más intensiva sean quienes están cerrando y liquidando departamentos y instancias universitarias que tienen que ver con las humanidades y con las ciencias sociales, ¿no? Dentro de este ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, como os digo, tenemos un poquito de todo, una variedad en este curso que ha diseñado Antonio Rivera junto conmigo. Tenemos por una parte historiadores, como es el caso de hoy, de Juan Pro, pero también tendremos a expertos en ciencia política, a juristas, a políticos que se han dedicado también a la reflexión pública, y tenemos también un experto en inteligencia artificial, bueno, en muchas otras cosas, Daniel Innerarity, pero entre otras cosas mucho en inteligencia artificial, que es una de las cosas que nos está pasando y sobre la que nos interesa, obviamente, conocer más, ¿no? Como sabéis, son los jueves, siempre a esta hora y espaciados en una semana, con lo cual, bueno, pues se puede hacer muy bien la digestión de cada uno de los alimentos para el pensamiento que nos van a ofrecer gente como Juan Pro hoy. Juan Pro es un historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, él es profesor de investigación, es decir, la máxima categoría que existe dentro del CSIC. No sé si hay muchos que hayan hecho lo que ha hecho Juan Pro en su carrera académica, que es haber sido catedrático de universidad y luego profesor de investigación del CSIC. Yo creo que es un caso bastante único, que en ambos espacios académicos de investigación, los principales de España, que son la Universidad Pública y el CSIC, él fue catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vamos, un cerebrín, ¿no? Y Juan tiene una dilatada carrera investigadora de la que yo señalaría
por una parte, sus estudios durante mucho tiempo, al menos 20 años, dedicado al estudio de algo, en principio, tan árido, ¿no?, pero enormemente interesante como es la construcción del Estado, no solo en España, también en América Latina. Es decir, ¿cómo se hace un Estado? Es una pregunta que, bueno, yo creo que es muy básica, pero muy interesante de llevar a cabo. Él ha escrito el mejor libro que hay hoy en día sobre la construcción del Estado en la España del siglo XIX, que lo publicó Alianza Editorial en el año 2020. Y desde hace ya bastante tiempo también, él, que es lo que trae él aquí, él dirige varios proyectos y grupos de investigación sobre utopías, ¿no? Tiene un grupo de investigación del programa del Ministerio de Generación del Conocimiento, pero también dirige una red transatlántica, también coordina una red interuniversitaria de diferentes proyectos de investigación sobre España, América y África aquí en España, y ha publicado también, obviamente, sobre esta cuestión de las utopías, publicado y coordinado libros con diferentes investigadores de diferentes partes del mundo, pero centrados en esta idea tan troncal al pensamiento de la humanidad, diría yo. Iba a decir occidental, pero también se produce fuera de Occidente, que es la utopía, ¿no? Y hoy nos trae una cosa tan interesante como saber si en medio de todo esto que nos está pasando la utopía sigue teniendo sentido, ¿no? Así que os voy a dejar con Juan. Tú tienes tu propio micrófono, ¿no? ¿Sí? Sí, funciona perfectamente. Pues le damos la bienvenida a Juan con un aplauso y le damos la palabra. Que siempre da un poco de vergüenza ver la interpretación tan favorable que se hace de las trayectorias de uno. Muchas gracias por la invitación a este ciclo que tiene para mí mucho interés, porque como historiador con frecuencia echo de menos la posibilidad de que reflexionemos sobre la relación entre lo que estudiamos del pasado y qué está pasando en el presente. Debo decir que el título de la conferencia, de la charla que vamos a tener ahora, no lo puse yo, lo pusieron Antonio Rivera y Chema Portillo. ¿Tiene la utopía todavía sentido? A mí me pareció un buen título, me lo sigue pareciendo, y lo que voy a hacer después de agradecer esta oportunidad, esta invitación, es empezar por la pregunta, empezar por analizar esta pregunta. ¿Por qué nos hacemos la pregunta con la palabra todavía? Pues decimos si todavía tiene sentido porque la utopía ha tenido sentido antes de nosotros. Ha habido una tradición utópica que, como vamos a ver, es bastante larga y bastante rica, que por un lado es una tradición literaria, que arranca de la obra de Tomás Moro, que creó la palabra utopía, se la inventó él en 1516, y desde entonces ha habido toda una serie de obras literarias, luego también audiovisuales, que responden a este género, la utopía. Ha habido una demanda y ha habido una oferta de utopía. Pero junto a esa tradición literaria siempre ha habido en paralelo también otra tradición, que es una tradición de acción colectiva. La utopía no ha sido solo una sucesión de obras literarias, sino también de acciones colectivas, movimientos sociales y políticos que iban en pos de un ideal utópico, que se movilizaban para conseguir un sueño, para conseguir un ideal de una sociedad mejor. Y curiosamente, cuando alguien ha hecho la historia de estos movimientos utópicos sobre el terreno, ha encontrado que empezaron más o menos en las mismas fechas que la tradición literaria del género utópico, hacia comienzos del siglo XVI, y con ejemplos como las revueltas campesinas de Centroeuropa,
inspiradas por la teología de Thomas Müntzer, que en torno a 1524-25 causaron toda una revolución popular en Alemania, de gente que decía, pues si el mensaje del Evangelio es este, ¿por qué vamos a esperar al final de los tiempos para conseguirlo? Hagamos el reino de Dios aquí y ahora mismo. Igualdad, fraternidad, etcétera, ¿no? Y hicieron una verdadera revolución. Bueno, pues esa tradición que arranca de principios del siglo XVI, ha estado históricamente ligada, o se ha dicho que estaba ligada a la modernidad. Lo pongo con una interrogación en esta diapositiva, porque podemos discutirlo, si está tan ligada a la modernidad, pero de hecho empezó al mismo tiempo que la modernidad, en el Renacimiento, y la ha acompañado hasta hoy. Se ha dicho que está ligada también a la cultura occidental, que esta forma de ver el futuro como algo que podemos definir a nuestro antojo es muy propia de la cultura occidental moderna. Y se ha dicho también que ha estado muy ligada al colonialismo, a las formas que los europeos tuvieron de hacer tabla rasa en determinados territorios a los que llegaban y decir, todo lo que había antes fuera, aquí diseñamos nosotros nuestra utopía, nuestra sociedad como queramos que sea. Bueno, pues resulta que esa tradición ha durado 500 años como mínimo. Hay toda una genealogía de la utopía que quiero recorrer muy rápidamente para que sepamos de qué estamos hablando. En el siglo XVI, el siglo del Renacimiento, con esa idea de que los seres humanos pueden definir racionalmente el mejor orden de la comunidad política, y eso significa definir qué instituciones queremos tener, si queremos monarquía o república, si queremos que las leyes sean de esta manera o de esta otra, también el orden material de la ciudad, el tipo de urbanismo, y se empiezan a definir ciudades utópicas, como sería la ciudad perfecta. Eso se hace al mismo tiempo que se redescubren las raíces clásicas, se redescubren los autores griegos y romanos, y ahí se encuentran precursores del utopismo tan claros como Platón con la República. Es también la época de los grandes descubrimientos geográficos, el llamado descubrimiento de América, que lleva a los europeos a confrontarse con una diversidad de culturas y de formas de organizarse, que no hay una sola forma de hacer las cosas. Es lo que se descubre en el espejo del otro americano. Hay muchas formas de organizar la vida en sociedad y, por lo tanto, se puede fantasear sobre cuál sería la mejor, si tomar alguna de las que ya existe o inventar una nueva. Es decir, se abre un poco la espita de la imaginación utópica, y hay una escuela de pensamiento, los humanistas del Renacimiento, que empiezan a poner por escrito, en latín, como escribían ellos, empiezan a poner por escrito cómo serían esos mundos ideales. Entonces tenemos la primera utopía escrita en latín, que es de un inglés, es de Tomás Moro, como he dicho, de 1516, la segunda, que es de un castellano, de Juan Maldonado, en 1541, que se llama Sueño, también escrita en latín, y así sucesivamente. O sea, la tradición ha empezado a correr. Pero al mismo tiempo que esa tradición de imaginación escrita, ya hay construcción sobre el terreno de carácter utópico. Tenemos como ejemplo los llamados pueblos hospital del obispo Vasco de Quiroga en Nueva España, que en torno a 1538 crea unas comunidades ideales inspiradas por la utopía de Moro, para que haya una vida armónica en el Nuevo Mundo, una vida pacífica, constructiva, donde los indígenas no sean sometidos a violencia, a explotación, a esclavitud, sino que estén protegidos en esas nuevas comunidades que existieron, que realmente se hicieron sobre el terreno. En el siglo XVII la tradición continúa, toma otros rumbos. Es la época de la revolución científica y aparece una nueva fe en el conocimiento científico como el verdadero conocimiento, el conocimiento seguro, la guía para un futuro mejor. Empiezan a aparecer utopías científicas. Aparece también una tradición de crítica política
a las monarquías absolutas que se estaban afirmando por toda Europa. Pero como eran monarquías absolutas, esa crítica tenía que ser un poco disimulada, solapada, y el género de la utopía ofrecía una posibilidad de decir, no, si esto que yo digo es pura ficción. Yo imagino que en un lugar inexistente hay un rey justo, equitativo, bondadoso, que gobierna así, y hay unas leyes de esta manera. Y claro, pues no podían a alguien meterlo en la cárcel, o la Inquisición no podía perseguirlo por una ficción, si decían, no, esto es un cuento que yo me he inventado, yo no estoy diciendo nada contra nuestro rey, ¿no? Esta tradición alimentó la producción de utopías. Por eso en el siglo XVII aparecen las citadas como más importantes en la historia de la utopía, la de Campanella, la Ciudad del Sol, o la de Valentín Andreae, Cristianópolis, o la de Francis Bacon, Nueva Atlántida, James Harrington, Océana, y así sucesivamente. Hay una enormidad de utopías en el siglo XVII y al mismo tiempo también construcciones sobre el terreno. Los jesuitas en el área del río Paraguay, en América del Sur, crean un tipo de misiones, las reducciones del Paraguay, que son estrictamente utopías concretas, es decir, aplicaciones de la idea de cómo sería la comunidad cristiana ideal. Pues hagámoslo aquí y ahora. Y funcionó durante cerca de un siglo, en el siglo XVII, y continuaron hasta el XVIII. En el siglo XVIII, y vamos ya para los 300 años de tradición utópica, el pensamiento de la Ilustración obviamente pues trae esa fe en la racionalidad humana como fuente del progreso, de un progreso de la humanidad que es ilimitado, y eso da lugar a un auge de escritos utópicos que empiezan a pensar que la humanidad va a ir siempre en la mejor dirección posible, basta con aplicar la razón. Y entonces hay multitud de utopistas ilustrados que lo que hacen es aplicar su razón para poner por escrito cómo debería ser la sociedad ideal. Es también una época de nuevo auge de las exploraciones geográficas. De hecho, es la época en la que se completa el conocimiento del planeta Tierra y el descubrimiento de la inmensa diversidad. Ya no es solo América, ya no son solo las costas de África, es también Oceanía, son todos los mares, y aparece un género nuevo dentro, o un subgénero dentro de la utopía, que es la utopía libro de viajes. La imaginación de que en un viaje alguien descubre mundos distintos y esos mundos son mejores que el nuestro y nos podrían servir de modelo, todo ficticio, ¿no? Aparecen muchos subgéneros, las utopías educativas, con la de Rousseau, el Emilio de Rousseau, que crea una tradición de utopías pedagógicas, de cómo debería ser utópicamente la mejor educación que pudiéramos dar, utopías jurídicas como Beccaria con los delitos y las penas, que fue una verdadera revolución para el derecho, con esa idea del derecho natural. Existe un derecho natural, existen unos principios básicos del derecho que son independientes de cualquier ordenamiento jurídico concreto, y eso es un motor revolucionario, es un motor de pensar entonces si la libertad, la igualdad, la propiedad, todo esto son derechos naturales de todo ser humano. Organicemos la sociedad de manera que esto se haga realidad, de manera que estos derechos estén protegidos, estén garantizados. Aparecen también utopías pacifistas, todos estos tienen algunos precedentes en épocas anteriores, pero el ensayito de Kant, La paz perpetua, que imagina una Europa unida donde han desaparecido las guerras porque ya no hay motivo de conflicto y todos formamos parte de una misma comunidad política, pues es una verdadera utopía. En España también hay utopías en esa época, como Sinapia, que es un imaginario de una Hispania al revés, probablemente de Campomanes, de Pedro Rodríguez Campomanes, y también junto a todas estas utopías de la pura imaginación, utopías materializadas, utopías sobre el terreno. Pongo como ejemplo en el siglo XVIII las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, que fueron construidas ex novo, por eso se llaman nuevas poblaciones, y definidas con la idea de cómo un gobernante de la Ilustración pensaba que debía ser la ciudad ideal o el pueblo ideal. Son poblaciones que todavía existen en el norte de Andalucía. Bueno, pues
vamos ya para 400 años de tradición. En el siglo XIX, el siglo de la industrialización, de la revolución industrial, junto a esa fe en la ciencia que ya hemos visto que venía de atrás, que venía desde la revolución científica, ahora ya no es solo en la ciencia, es en la tecnología también, es en la ciencia aplicada a mejorar nuestras vidas. Y hay una fe típica del siglo XIX en el progreso científico-técnico, es decir, que la sucesión de invenciones, de innovaciones tecnológicas nos va a hacer vivir mejor cada vez. Con independencia de si además construimos las mejores instituciones políticas. El hecho es que nuestra vida mejorará gracias a la ciencia y la técnica. Hay multitud de escritos imaginando por dónde puede ir el avance científico-técnico en los tiempos venideros, produciendo una sociedad más cómoda, con más bienestar. Pero la industrialización no era solo progreso, no era solo avances científico-técnicos, conllevaba también un auge de la conflictividad social, el problema social, como se le llamaba en el siglo XIX, el conflicto agudo entre obreros y capitalistas, que amenazaba con destruir la sociedad y que enrarecía el clima social continuamente. Entonces hay toda una serie de pensadores que se dio en llamar los socialistas, que eran los que se preocupaban por esto, por el problema social, cómo resolver esa conflictividad, cómo resolver que en un mundo que se hace cada vez más rico, cada vez haya más desigualdad y haya más pobres. Y para ello pues aparecen distintas respuestas de que son los distintos socialismos. Socialismos que en general los conocemos todavía como socialistas utópicos. Los owenistas, los fourieristas, con su idea del falansterio, al que responde esta imagen que he puesto en pantalla, de esas comunidades ideales que serían el futuro de la humanidad, los cabetianos, que eran de una tendencia más bien comunista, los primeros anarquistas, que imaginaban cómo sería una sociedad sin Estado y sin autoridad. Todo esto, los primeros socialistas, que Marx y Engels le pusieron nombre y dijeron, todo eso es socialismo utópico, porque ahora viene el nuestro, que es el de verdad, que es el socialismo científico. Pero obviamente, si uno no es ni Carlos Marx ni Friedrich Engels, pues puede pensar que lo de ellos también era bastante utópico. Es decir, que también hay una utopía marxista. El socialismo de después, el socialismo de Marx y Engels, que llegaría hasta el siglo XX, contiene también una utopía de futuro. La utopía de que con la revolución proletaria se va a llegar al comunismo y el comunismo será una era de felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que había utopías y utopismos en el siglo XIX de todos los colores y por todas partes. Y en el siglo XX, y si no llevo mal la cuenta, ya serían 500 años de utopías, pues tenemos la gran utopía comunista, es decir, la idea del marxismo llevada a la práctica en una revolución, después de la revolución bolchevique en Rusia en 1917, y esa idea que se extiende por el mundo, esa militancia, esa fe del comunismo en que estaban luchando por un mundo, por un mañana que iba a ser distinto, que iba a ser mejor, y eso ha sido una gran utopía en el siglo XX. Pero había otras, las utopías de la contracultura, por ejemplo, las comunas, que eran utopías sobre el terreno, concretas, el movimiento pacifista, el ecologismo, el primer feminismo, los movimientos de vuelta al campo. Todo esto eran a la vez respuestas a los problemas y las grandes amenazas que había en el siglo XX y sueños de superar eso con algo mejor que, aunque pareciera casi imposible al día siguiente, quizá en un futuro un poco más lejano se podría conseguir. En paralelo a eso se desarrolla una nueva oleada de literatura utópica ligada a un género como la ciencia ficción, que explotó en el siglo XX, y es un género enorme, porque no solo se ha plasmado en la literatura escrita, también en guiones de cine y de series de televisión. Bueno, pues resulta que toda esta tradición en algún momento hace crisis o entra en duda, y eso ocurre
en una época que nosotros hemos vivido, una época reciente, desde finales del siglo XX, en una época en la que se habla de una crisis más amplia, una crisis de civilización, una crisis, quizá un cambio de época. Se llegó a hablar un poco exageradamente del fin de la historia. Obviamente la historia no se ha acabado, pero hubo muchas cosas que pareció que se acababan y que empezaba otro mundo, o que está empezando ahora otro mundo. Es el mundo de la posmodernidad. Y en la posmodernidad la idea de crisis de la utopía, la sospecha de que quizá la utopía ya no tiene sentido en este contexto, está muy generalizada. Muy tempranamente, un autor como Herbert Marcuse, en 1968, por eso digo muy tempranamente, ya habló del fin de la utopía. Dijo, estamos viviendo el fin de la utopía. Solo que esta expresión puede ser engañosa porque él lo decía en un sentido, él lo que decía es, estamos llegando ya. Es decir, ya no hace falta soñar con mundos ideales porque estamos llegando al mejor de los mundos posibles, 1968. Es decir, las esperanzas de esa década eran tales que alguien podía decir, estamos llegando al momento en que las utopías ya no van a ser necesarias, porque ya vamos a vivir en el mejor de los mundos posibles. Evidentemente no fue así, inmediatamente después las cosas empezaron a ir de otra manera, pero se ha hablado también en fechas un poco posteriores de la muerte de la utopía, en términos bastante más fúnebres y bastante más pesimistas. John Gray, en un libro que se llama Misa Negra, nada menos, pues habla de la muerte de la utopía. Y sin llegar tan lejos en el pesimismo, es decir, bueno, ya no se puede soñar con algo mejor, ya basta con que me quede como estaba, pues hay ideas un poquito más productivas, como esta de la postutopía, que la han acuñado autores como Marianne de Koven o como Krishan Kumar. Lo que dicen, tanto una como otro, es que probablemente las utopías propiamente dichas, esas utopías de la modernidad que conocimos durante 500 años, efectivamente ya no funcionan, ya no tienen sentido, pero que la necesidad del impulso utópico sigue ahí y sigue totalmente viva, y que simplemente lo que hay que hacer es cambiar el modelo, hay que renovar la utopía, hay que hacer postutopías, que tendrían que ser utopías que no definen tan al detalle cómo debería ser ese mundo futuro, que es un poco inocente, un poco ingenuo, sino que deben ser menos rígidas, más flexibles, más modestas en resolver problemas concretos que se nos plantean en estos tiempos. Eso sería la idea de post-utopía. Bueno, pues este es el mundo en el que nos ha tocado vivir y la pregunta es, pues si todo iba tan bien, ¿en qué momento, como dicen los argentinos, en qué momento se jodió el país? ¿En qué momento se torció todo? ¿Qué pasó? Mi idea, en la que he profundizado en algunas publicaciones, es que hubo un punto culminante de la tradición utópica que he venido resumiendo, que fue la década de los 60. Pasaron tantas cosas en una década de los 60 larga, que empieza a finales de los 50 y que se prolonga hasta los primeros años 70 todavía, y que luego todo empieza a ir en dirección contraria. En los 70 llega una gran crisis económica que hace que la mera idea de bienestar material mínimo empiece a estar en entredicho, que el estado de bienestar empiece a decirse no es sostenible, que la democracia esté amenazada por golpes de estado militares en muchos países. Empiezan a pasar muchas cosas que las expectativas de los años 60 empiezan a irse a pique. Y en los 80 viene un gran giro neoconservador, la implantación del neoliberalismo como la nueva idea hegemónica a nivel mundial. En los 90 desaparecen los regímenes comunistas de Europa que planteaban que al menos había dos modelos en el mundo. Uno puede decir a cuál peor, pero había dos, por lo menos fuera uno de ellos ya solo queda, no hay más que una vía, no hay más que el capitalismo salvaje, y este es el giro, ¿no?, que nos llega hasta el siglo XXI. ¿Y qué es el siglo XXI? ¿En qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo que no hace falta
que lo cuente mucho, porque es que cada día está en los medios de comunicación y uno puede verlo, ¿no? O en la experiencia cotidiana, el auge de los nuevos populismos de extrema derecha y que aparentemente no han hecho más que empezar, es decir, que tienen potencial de llegar muy lejos. Un orden internacional nada pacífico, nada respetuoso, nada multilateral, marcado por la ley del más fuerte, la violencia, el unilateralismo, las guerras por puro interés económico, un retroceso general de los derechos y de las libertades que se conquistaron trabajosamente y con mucho esfuerzo durante décadas y durante generaciones. Es decir, es evidente que el mundo se ha torcido y que este mundo en el que vivimos pues, puede gustarnos, para gustos los colores. Puede haber quien diga, bueno, no está tan mal, pero si no nos gusta lo que vemos, y esta es la pregunta que hay que hacerse, ¿nos gusta? ¿Estamos satisfechos con que el mundo sea como es ahora en el siglo XXI? Si no lo es, entonces cabe la desesperanza total, es decir, el suicidio colectivo, el meterse en casa a llorar, o hay que tener alguna esperanza de que algo se puede hacer, de que algo puede cambiar. Esa alternativa es el espacio en el que puede haber nuevas utopías. Esas nuevas utopías nos permitirán seguramente recuperar algo de esperanza en el futuro. Y no sé si debería haber empezado por otro lugar esta charla, y en vez de por la palabra todavía, que es de lo que hemos estado hablando, es decir, cómo ha habido un ciclo en el tiempo que explica por qué antes parecía tener mucho sentido una cosa, la utopía, y ahora parece que no lo tuviera. Quizá debería haber empezado por algo más básico, que es el propio concepto de qué es una utopía, ¿no? Bueno, si no lo he hecho al principio, lo hago ahora. ¿Qué es una utopía? Pues es un concepto muy disputado. No es un concepto al que todo el mundo le dé la misma definición. Si hiciéramos aquí el experimento de que cada uno pusiera en un papelito su definición de la utopía y luego intentáramos compararlos, veríamos que había tantas definiciones como personas, seguramente. Y esto tiene que ver con que junto con esa historia larga de 500 años de utopías, hay también una historia larga del concepto, de la palabra que lo define. Hay una noción vulgar, vulgar sin ánimo de descalificarla, una noción, digamos, coloquial de la utopía, que es simplemente que es una fantasía irrealizable. Eso es una utopía. Es decir, bueno, pues no sé, ganar 1 millón de euros al año es una utopía. Sí, vale, puede ser la utopía de alguien, ¿no? Esa noción coloquial, vulgar si queremos, de la utopía está recogida en los diccionarios, es la más presente en los diccionarios y está muy presente también en el debate político. No es solo una cosa de gente de un habla coloquial, cotidiana, sino que en el espacio público también está muy presente. Utopía se ha utilizado desde el siglo XIX al menos como descalificación de las ideas del contrario. Lo vuestro es una utopía. Quiere decir, lo vuestro es fantasioso, es idealista, no se puede realizar y por lo tanto sois tontos, porque estáis persiguiendo algo que no puede hacerse realidad. Claro, siempre son las ideas del otro las que son utopías, las nuestras no, las nuestras son perfectamente razonables, ¿no? Entonces es un poco un arma arrojadiza, así ha estado viviendo la palabra utopía durante mucho tiempo y así fue como se recogió en los diccionarios inicialmente. El diccionario de la Real Academia Española, institución conservadora donde las haya, tardó mucho tiempo en introducir la palabra. En otros países y en otras lenguas se introdujo antes. Pero aunque ya se usaba en el castellano, la Real Academia Española hasta 1869, es decir, hasta que llegó la Revolución del 68 y ese movimiento, ese momento liberal democrático del siglo XIX español, hasta ese momento no contemplaba que eso fuera una palabra siquiera en el castellano, una palabra legítima. La introdujeron en 1869 y decía, es un plan, proyecto, sistema o doctrina que halaga en teoría, pero cuya práctica es imposible. Ah, mira qué bien. O sea, halaga en teoría.
Eso quiere decir, es algo bueno, en teoría. Pero como no se puede realizar, porque es imposible, pues ya no es tan bueno, ¿no? Entonces es una definición que toma el uso de la calle, toma el uso coloquial. ¿Y qué es lo que pasó? Que muchos de estos movimientos que eran acusados de utópicos, que eran los más progresistas, los más avanzados, los más rupturistas, no sé, anarquistas, por ejemplo, o muchos socialistas, que se les decía, lo vuestro es utópico, no se puede hacer, acabaron diciendo, ah, sí, somos utópicos, pues sí, y a mucha honra. Es decir, asumieron con orgullo la etiqueta de utópico y empezaron a darle un significado positivo. Dijeron, es que la utopía es algo noble, es una aspiración elevada y honrosa, aspirar a un mundo mejor, claro que queremos eso, claro que queremos, y no es imposible, somos utópicos, perseguimos una idea que parece imposible hoy, pero las utopías de hoy son las realidades de mañana. Esto lo escribió Víctor Hugo, también en el siglo XIX. De manera que el diccionario tuvo que acabar cambiando su definición e incluir, muy tarde también, lo hizo en 1993, en la edición del Diccionario de la Academia del 93, cambió lo de cuya práctica es imposible por imposible o de muy difícil realización. O sea, no necesariamente imposible, pero muy difícil. Esto abrió una puerta. Esto era el utopismo que desde finales del XIX muchos movimientos, muchos pensadores habían asumido como propio y habían dicho, sí, el anarquismo es un movimiento utópico, pero se puede hacer. Es muy difícil, no va a ser cosa de mañana, va a haber que luchar mucho y va a haber que sufrir, pero se va a hacer realidad. Confiamos en eso. Entonces ahí tenemos, cuando digo que es un concepto en disputa, ahí veis, os podéis imaginar las discusiones en la academia, quienes defendían unas cosas, quienes defendían otras, porque tiene muchas implicaciones. Y, bueno, tantas que hasta día de hoy los estudiosos, los especialistas en utopías, no se ponen, o no nos ponemos, si me permitís modestamente incluirme, no nos ponemos de acuerdo sobre qué es una utopía, de manera que es muy gracioso porque, bueno, yo os he puesto ahí una definición que está en Internet, que es la de mi grupo, es la pusimos en el laboratorio de utopías que tenemos en el CSIC, y dijimos, bueno, vamos a hacer un laboratorio de utopías y no tener el valor de decir, pero ¿qué entendemos nosotros por utopía? No es que digamos que otros no puedan entender otra cosa, pero este es nuestro concepto y escribimos un concepto un poco quizá abigarrado, pero lo escribimos. Bueno, pues resulta que las grandes historias de la utopía, que hay libros inmensos, maravillosos, Lewis Mumford o los esposos Manuel, escriben una historia de la utopía en la cual no definen en ningún momento el concepto de lo que están estudiando, ¿no? Esperan que se defina por la simple acumulación de una utopía detrás de otra, que la gente deduzca entonces qué es una utopía. Eso es bien curioso y es por la dificultad de definirlo, porque hay muchas tensiones. Esas tensiones en la definición van entre las definiciones restrictivas y definiciones amplias de la utopía. Las más restrictivas tienden a decir, no, utopía es un género literario, es un género vinculado a la ficción, siempre ha de tener un soporte de ficción literaria o cinematográfica, y todo lo demás no es utopía, son otras cosas que ustedes comparan, pero no son utopías. Y las definiciones más amplias incluyen en la utopía, en la que obviamente me incluyo por lo que he podido hablar ya y por esta definición, incluimos en la utopía también prácticas, también acciones, también ideas, teoría social, teoría política, programas, constituciones, planes urbanísticos, que son utopías aunque no adopten directamente la forma de una ficción literaria. Digo directamente porque en el fondo sí hay una ficción. Si yo hago una teoría política de carácter utópico, aunque no lo escriba como una novela, aunque no lo escriba como una obra de ficción, yo tengo en la cabeza una ficción de cómo será el mundo futuro si se hace lo que yo estoy proponiendo como propuesta política. O si yo hago una constitución, no solo estoy diciendo lo que la gente tiene obligación de cumplir, sino estoy imaginando también un país futuro, el que define esa constitución, que tiene algo de programático y de utópico en la medida en que ninguna constitución se ha cumplido
al 100%. No sé, la nuestra, por ejemplo, tiene el principio del derecho a la vivienda, no digo más, ahí está, ¿no? O la de la República, pues nos imaginaba a los españoles como seres felices, una república de trabajadores, todo aquello que tenía un elemento utópico evidente, ¿no? Bueno, pues cada una de estas definiciones más restrictiva, más amplia, deja fuera ciertas cosas que son importantes en la historia de la utopía e introduce otras, de manera que entiendo por qué los pobres autores de historias de la utopía no podían hacer sanamente su historia de la utopía encabezándola con una definición, porque entonces la mitad de lo que ponían ahí ya no podían ponerlo, ¿no? Es un poco así. Esa discusión sobre el concepto tiene que ver con, con que la propia palabra utopía tiene una ambigüedad desde su origen, desde la creación del neologismo por Tomás Moro. Hay una ambigüedad. Tomás Moro crea el neologismo como un topónimo, utopía es un lugar, es una isla imaginaria, claro, y lo construye con una raíz griega topos, que es lugar, poniéndolo delante u, pero esa u no está muy claro qué es lo que quiere decir. Puede ser lo que en griego sería ou, que es no, es decir, sería el no lugar, el lugar que no existe, o podía ser eu, que es bueno, el buen lugar, el lugar ideal. Entonces la ambigüedad está desde el primer día. No es casualidad, es decir, Moro pudo llamarle la atopía, es decir, el no lugar. No hay ambigüedad ninguna, pero prefirió esta u extraña, que pasa de una raíz griega al latín y que después se ha traducido a todas las lenguas, y en la nuestra, por ejemplo, en castellano, es lo único que cambia es que se le ha añadido una tilde en la i, utopía. Cuando aparece con tilde es que ya se ha incorporado a la lengua castellana, si no, sigue siendo un uso metafórico de aquel topónimo que había creado Tomás Moro para una isla, y así aparece durante, hasta el siglo XIX, se pone utopía con mayúscula y sin tilde, porque es una simple metáfora, es decir, estamos equiparando a aquello, ¿no? Bueno, pues tenemos esa ambigüedad y tenemos otra ambigüedad más, y con esta termino de hablar de ambigüedades, que es que hay utopías desde arriba y desde abajo. Toda esa tradición de la que yo he hablado, la tradición utópica, es una tradición letrada, es una tradición de gente culta, cultivada de las clases altas, para entendernos, que escriben cómo sería su mundo ideal y cómo se resuelven sus problemas y sus preocupaciones. Y básicamente, si uno toma toda esa tradición y mira qué tienen en común, todas esas utopías tienen en común la búsqueda de un orden mejor que el que tenemos ahora, una armonía. Es decir, lo que parece preocupar a esas clases letradas es el desorden. Es que se ha perdido un orden que hubo en tiempos anteriores y hay que restablecerlo inventando otra forma de convivencia. Y sin embargo, junto a esa tradición de utopías letradas o de utopías desde arriba, hay otra tradición mucho más oculta, pero mucho más mayoritaria, que es la de las utopías populares. Y estas no son de orden, estas son de desorden directamente. Esas aspiraciones populares que durante siglos hablan de buscar la libertad a toda costa, la abundancia de alimentos, la inversión de las jerarquías, que los que siempre han mandado por un momento dejen de mandar y mandemos otros. Ese tipo de utopías aparecen en la historia, en las celebraciones del carnaval, cuando el pueblo se expresa qué es lo que querría, cómo podría ser feliz, pero también en mitos y leyendas que toman ocasionalmente forma literaria, como el mito del reino de Jauja, o en Europa más bien el mito de Cucaña, como un país feliz donde las salchichas cuelgan de los árboles y los ríos son de vino y hay libertad sexual y el obispo obedece a los fieles, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, es la utopía de la mayoría, pero de la mayoría que no escribe y que deja muy pocas huellas para la historia, ¿no? Y también hay que tenerla en cuenta. Bueno, pues el problema de tantas definiciones es que no sabemos muy bien qué hacer con la utopía, porque
resulta que entonces decimos, bueno, es el imaginario de una sociedad mejor que la existente, aunque sea de muy difícil realización. Ese mejor que la existente, ¿quién lo decide? ¿Quién decide lo mejor según quién? Porque igual no estamos todos de acuerdo. Y entonces aparece un cierto relativismo, decir, bueno, es que utópicos son también los mundos ideales de cualquiera, aunque sean grupos violentos, excluyentes, racistas, genocidas. Es decir, hay quien habla de que puede haber una utopía fascista, puede haber una utopía nazi. Hombre, Auschwitz, que es la culminación del ideal nazi, el exterminio del otro, no suena mucho a utopía. Depende para quién. A lo mejor para los antisemitas de las SS, sí. Entonces, esto que resulta realmente incómodo es un tema, yo lo he llamado la paradoja de la utopía mala, es decir, si al hablar de utopías debemos tener en cuenta algunos valores que sin ellos esos imaginarios de futuro no son utópicos, o si no, pues el vídeo de Donald Trump en el resort de Gaza después de que lo hayan arrasado, pues podría ser una utopía, porque supongo que para él y para Netanyahu y para unos cuantos más, aquello podría ser un sueño de futuro o algo utópico, ¿no? Es un tema realmente complicado, al cual se dio una respuesta que me parece interesante. Hay muchas respuestas, subrayo aquí una, que es la que dio Karl Mannheim en un libro cuya primera edición es de 1929, que luego revisó en los años 30, que es diferenciar entre ideología y utopía. Lo que dice Mannheim, básicamente, es que solo es utopía si desafía el orden establecido y contribuye eficazmente a superarlo. Mientras que si en el fondo apuntala el orden establecido, viene a mantenerlo, o a mantener lo esencial del orden establecido cambiando ciertas cosas, entonces no le podemos llamar utopía, sino que eso es una ideología. Entonces, bueno, si estuviera aquí Mannheim, que no lo está, nos diría que lo de Trump no es una utopía, es su ideología. Para que sea utopía tiene que cambiar algo esencial, y Trump lo que quiere no es cambiar algo esencial, quiere que los privilegios de los que siempre han mandado, que el mundo de los ricos riquísimos no solo no sea amenazado por sueños de justicia social o de equidad, sino que sea apuntalado, sea aumentado, sea magnificado, ¿no? Bueno, esta diferencia entre ideología y utopía de Mannheim ha sido también muy discutida entre otros por Paul Ricoeur, pero es una idea interesante para poner sobre la mesa que quizá no todo lo que se presenta como utopía lo es. Esta palabra ha dado lugar a un campo semántico, a todo un campo de palabras derivadas y relacionadas con la utopía, lo cual indica la potencia de esa idea, ¿no? La riqueza que ha generado a su alrededor. Este libro que pongo en la diapositiva, The Concept of Utopia, de Ruth Levitas, es el libro de referencia. Hay muchos libros sobre el concepto de utopía, unos cuantos, no es el único, pero es el libro más citado con diferencia, reeditado, es el más importante para englobar la discusión en torno a qué es la utopía. Y la autora es esta estupenda señora que está al lado de su libro, que aquí está posando con los recuerdos de su padre, que combatió en la Guerra de España en las Brigadas Internacionales. Es una socióloga, todavía viva, aunque ya muy mayor, y aborda el concepto de utopía desde las ciencias sociales, diciendo esto ha sobrepasado ya los límites de la literatura, ¿no? Bueno, pues la palabra estuvo 300 años circulando, como he dicho, como en plan metáfora, como una simple metáfora que imaginaba, que equiparaba cualquier cosa, lo que fuera, a la isla de Tomás Moro. En el siglo XIX adquiere el carácter de concepto independiente, y se le dan definiciones que entran en los diccionarios, asume valor político, en el debate político en el XIX ya se usa mucho la palabra de utopía, en el siglo XX va más allá y adquiere un sentido global como algo más que imaginar un mundo ideal. Utopía es un mecanismo de innovación que consiste en imaginar un objetivo muy ambicioso, un objetivo
muy rupturista que rompa con los problemas y dificultades actuales y perseguirlo a toda costa, ignorando las dificultades prácticas para su realización, no pararse cuando parece que aquello va a ser irrealizable. Este concepto adquiere tal relevancia que a su alrededor empieza a haber toda una enormidad de palabras que o son derivadas o están claramente relacionadas con la utopía, este campo semántico. Bueno, ahí las podéis ver, algunas de ellas: utopismo, utopista, heterotopía, ucronía, retrotopía, ecotopía, distopía, cacotopía, antiutopía, contrautopía, protopía, y habría algunas más. Todas estas palabras circulan con diferentes significados en los que, si queréis, después podemos volver sobre ellos, ¿no? Y también, al mismo tiempo, se adjetiva la palabra, es decir, la utopía empieza a ser algo tan rico que hay muchas clases de utopía. Y entonces encontramos contraposiciones entre utopía clásica y utopía moderna, utopía abstracta y utopía concreta, gran utopía y pequeñas utopías, utopía relativa, utopía absoluta, el interesante concepto de utopía degenerada, que a lo mejor servía para lo de Trump, utopías críticas, utopías reales. Bueno, parece que es un mundo en ebullición, ¿no? Entonces, bueno, pues para ir ya acercándonos a una conclusión, tenemos que responder a esta pregunta, porque resulta que vemos que hay un empeño en dar por muerta a la utopía, pero que parece estar más viva que nunca, ¿no? ¿Por qué digo que parece estar más viva que nunca? No solo por esta proliferación lingüística de palabras que definen realidades, sino también por algo muy, muy visible y que cualquiera puede comprobar saliendo a la calle, que es el prestigio de lo utópico. En el mundo comercial y de la publicidad, la utopía aparece continuamente porque es algo como deseable, deseable pero difícil de alcanzar. Entonces, bueno, esa foto, por ejemplo, es de una joyería en Praga, que le pusieron la marca Utopía. Si usted se lo puede permitir, esto es lo mejor que puede conseguir, ¿no? Hay un prestigio del concepto, o hay multitud de cafés y restaurantes, este es en Grecia, que tienen el nombre de Utopía. Hasta en un hotel me encontré que la toalla que me pusieron era de la marca Utopía. Bueno, tengo una colección de fotos que la gente me envía de dónde ha encontrado la palabra utopía en contextos de lo más variado, y con las que voy haciendo una colección. Bueno, aquí hay una tienda de ropa en Denia, o hay una marca de cervezas también, Utopía. Esto es un sex shop en Irlanda que se llama Utopia. Bueno, un coworking, y la última, una librería. Una librería que, bueno, esto es mi maldad, he elegido una que han cerrado en tiempos recientes. Pero una librería de Madrid, Utopía, era una librería de viejo, de libros antiguos, pero que implica que para alguien la palabra utopía todavía atrae compradores o atrae la mirada, ¿no? ¿Por qué una librería? Pues porque el otro dato que nos habla de lo vivísima que está la utopía es la verdadera explosión de publicaciones, y me limito aquí a las que llevan en el título la idea de utopía. Hay muchas otras que no lo ponen en el título, pero el desarrollo nos lleva a ver que es un planteamiento utópico el de ahí dentro. Pero las librerías están llenas de publicaciones, he puesto solo publicaciones muy recientes, que nos hablan de utopía. Eso significa que hay algo así como una demanda de utopías, de pensamiento utópico, frente a una avalancha de negatividad que obviamente nos rodea desde el fin de siglo, ¿no? Entonces, si tenemos que dar una respuesta, voy a proponer al menos 3 respuestas. Una primera, un ensayo de respuesta, podría ser esta: la distopía como nueva utopía. La distopía, esa idea de la utopía en negativo, no imaginar mundos mejores, sino mundos peores, que podrían llegar a ser realidad si no tenemos cuidado. Esto es una distopía. Y desde los años 20, 30, 40, que fue la edad dorada, la primera edad dorada de las distopías, es un género. Bueno, pues este género
o subgénero, que sería como la utopía pero en negativo, se ha puesto de moda desde finales del siglo XX, sobre todo muy popular entre los jóvenes que leen literatura distópica, los que no leen, que son mayoría, ven mucho cine, muchas series de televisión, videojuegos distópicos también. La distopía parece que moviliza algo que es muy de nuestro tiempo, porque refleja temores, refleja los temores con los que se vive en el siglo XXI. La convicción muy extendida, sobre todo entre los jóvenes, de que el futuro no puede ser mejor. El futuro solo puede ser peor. Y entonces las distopías lo que le dan plasticidad, le visualizan es esto, ¿no? Se ha dicho que la distopía es el género de la posmodernidad, es el género típico de nuestro tiempo, pero también hay que reflexionar sobre si la distopía no puede ser la forma actual de expresar lo que antes expresaba la utopía, es decir, la crítica al mundo en el que vivimos. La utopía tiene esa función crítica. Cuando imaginamos una isla remota donde hay una sociedad que funciona perfectamente, Tomás Moro lo que está haciendo es comparar con Inglaterra, con la Inglaterra de su tiempo, pero no se atreve a decírselo a Enrique VIII a la cara. Es decir, bueno, sería mejor si fuéramos como esta isla imaginaria. Esa es la forma de la crítica, ¿no? Pues la crítica en el presente puede venir de la distopía. Puede que las utopías de nuestro tiempo sean las distopías, que lo que nos advierten es sobre lo peligroso que es dejar que sigan avanzando en esa dirección determinadas tendencias de destrucción del planeta, de destrucción de la democracia, de falta de respeto mutuo, de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Una segunda posibilidad de respuesta, no son excluyentes, son complementarias las respuestas que estoy esbozando. Una segunda sería que también hay muchas utopías vivas, utopías en el sentido tradicional de utopías, es decir, de utopías en positivo. Claro que las hay. La tradición de 5 siglos nos ha descubierto que las utopías son un motor del cambio histórico, que sirven para desatascar situaciones de bloqueo en que las ideas pragmáticas no son suficientes, se necesita algo rompedor por ese bloqueo y esa falta de ideas que hay en determinados momentos como el nuestro, y que esas ideas utópicas trazan un rumbo para la acción colectiva. Y cuando la acción colectiva está sin rumbo, está como pollo sin cabeza, porque se le han venido abajo viejas utopías, necesita utopías nuevas para reagruparse y seguir luchando por algo mejor. Pongo solo algunos ejemplos, pero hay muchos. La renta básica universal es un tema ahora mismo, una utopía de la que se está hablando, hay gente luchando por ella, se discute si es viable, si no es viable, pero claramente es una utopía de nuestro tiempo. O la tasa Tobin, ese impuesto a la circulación de capitales internacional, es una utopía que muchos consideran o consideramos viable. Han aparecido también lo que Francis Wolff llama utopías más que humanas y utopías menos que humanas. Es decir, hemos multiplicado tanto el utopismo que ya no solo hablan de la armonía y la felicidad de los seres humanos. Hay la utopía más que humana, que es la del transhumanismo, la idea de que con la ciencia y la tecnología adecuadamente encauzadas podremos vencer el dolor, la enfermedad, incluso la muerte. Es decir, las limitaciones del cuerpo humano, podemos soñar con que si alguien pierde un miembro del cuerpo se le puede reimplantar, puede haber prótesis tan excelentes que es como volver a nacer, puede alargarse la vida indefinidamente. Por ejemplo, el tema de la Utopian Study Society del Congreso del año pasado fue envejecimiento y transhumanismo. Ahí hay utopías, pero también las utopías menos que humanas, el decir, bueno, bien están los derechos del hombre, pero ¿y los derechos de los animales? Extendamos a todos los seres vivos nuestra capacidad de ser compasivos, de ser fraternales, de extender los derechos. Es decir, que el campo de los derechos se extiende en todas las direcciones. Hay todas las utopías que tienen que ver con el ecologismo y que tienen ahora mismo un carácter de emergencia, de urgencia, todo lo que tiene que ver con las energías sostenibles, con cambiar el sistema económico para que no se destruya el planeta. La utopía de un mundo sin trabajo, suena realmente utópico, un mundo sin trabajo. Hay mucha gente trabajando sobre eso y de hecho los logros en la reducción
de la jornada de trabajo, que avanzan trabajosamente y muy conflictivamente, pero avanzan, tienen que ver no solo con la lucha sindical y con la lucha de los trabajadores, sino con este trabajo de pensadores, de utopistas, que dicen, si es que en el límite el avance de la tecnología podría llevar a un momento en que no fuera necesario el trabajo, que todos pudiéramos dedicarnos, como dice una célebre utopía sobre la que yo trabajé, al juego, a las actividades creativas, es decir, a algo que te enriquezca por dentro, que te enriquezca a ti personalmente y no que produzca cosas materiales. Eso ya lo hacen las máquinas. Para eso está la inteligencia artificial, la robótica, todo eso que esperamos que se vaya desarrollando. Como veis, también hay utopías vivas en nuestro tiempo. No han dejado de producirse y algunas prometen cosas realmente interesantes y se imbrican con la práctica política y con la realidad de una forma también muy interesante. Es decir, no viven en un mundo de ilusiones que no van a ninguna parte, ¿no? Tercera posible respuesta, los estudios utópicos. ¿Y por qué no repensamos la utopía? Vamos a pensarla bien. ¿Qué es esto que hemos heredado y que puede ser tan valioso? Bueno, pues para ello surgió un campo científico o académico de carácter interdisciplinar, que primero se llamó con su nombre en inglés porque surgió en Estados Unidos, luego se ha extendido en otros lugares, los Utopian Studies o estudios utópicos, que es como le llamamos aquí, que se dedican a estudiar utopías, recuperar utopías, valorarlas, difundirlas. Esto existe desde los años 70 aproximadamente, 70-80, 70 en Estados Unidos, 80 en Europa. Como veis, las cronologías coinciden bastante. Resulta que este campo aparece justo cuando la utopía parece amenazada, parece que alguien dice que no importa, que no tiene sentido, que es una tontería. Y entonces aparece un montón de gente de universidades y centros de investigación que dicen, no, esto es muy importante, tan importante que hay una legión de gente que nos vamos a dedicar exclusivamente a investigar esto, a pensarlo bien, a trabajarlo, y aparecen dos asociaciones científicas internacionales que tienen cada año su congreso multitudinario, la The Society for Utopian Studies en Estados Unidos y la Utopian Studies Society en Europa, dos revistas científicas, que son esas dos cuya portada aparece ahí, Utopian Studies en Estados Unidos y la revista de estudios utópicos en Europa, que exclusivamente se dedican a investigaciones científicas sobre la utopía. Entonces, este campo es también una alternativa a la oleada neoconservadora y a la desesperanza. Es la alternativa que complementa al activismo de los movimientos sociales y de las comunidades alternativas con una tercera pata del utopismo del siglo XXI, que es el utopismo académico. Es esto que estamos haciendo ahora mismo, para entendernos, ¿no? Bueno, pues en esa búsqueda de respuestas, de repensar la utopía, hay un concepto realmente interesante de un grupo muy amplio en una universidad americana, el grupo que lideraba Eric Olin Wright y que resumió en un libro muy conocido de 2010, que es el concepto de utopías reales. Parece un oxímoron, pero no lo es, parece muy contradictorio. Utopías reales son, como nos explica Eric Olin Wright, alternativas al orden dominante que resultan factibles, pero que reciben la acusación de no serlo. Sus enemigos dicen, no, lo vuestro es una utopía. Decimos, bueno, vale, pues es una utopía, pero es factible y lo vamos a demostrar. ¿Y por qué lo vamos a demostrar? Porque son utopías que vienen con un plan factible, un plan razonable de cómo se van a dar los pasos para llegar hasta ahí. No es solo imaginar la isla del rey Utopos, es decir, vamos a hacer esto y luego esto y esto y esto y esto, y el resultado final va a ser este que parecía tan difícil o tan utópico. Han publicado multitud de libros ese grupo hasta que murió hace unos años Eric Olin Wright, pero lo resumieron en uno que es el que está traducido al castellano, donde pone varios ejemplos de cosas que parecieron muy utópicas al comienzo, pero que se convirtieron en realidad. Y dice la Wikipedia, cuando empezó nadie lo creía. O sea, había que comprarse el Larousse o la Espasa o la Enciclopedia Británica para tener en casa para mirar las cosas. Y ahora, a un toque, un clic,
uno tiene un conocimiento que es conocimiento compartido por otros, que al principio no tenía mucha calidad, pero que cada vez va siendo más fiable porque hay autorregulación. Y el colmo, al final, los tecnócratas de tipo Elon Musk y compañía dicen que es horrible y que hay que acabar con ella. Pues seguro que entonces es que es muy buena, porque si a él le perjudica, quiere decir que seguramente nos beneficia a todos los demás. O pone también como ejemplo las cooperativas de Mondragón. También cuando empezaron parecía una cosa, cooperativas. Bueno, pues ahí están, y ahí hemos usado sus electrodomésticos y es una realidad que se ha desarrollado. O la idea de la renta básica. La renta básica es una utopía, no existe hoy por hoy, pero se han hecho ensayos muy prometedores en algunos países, que un país asegure a todos sus habitantes un mínimo de ingresos para poder vivir. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Bueno, pues resulta que eso que iba a provocar la catástrofe, ¿qué tal? Los ensayos que se han hecho no producen ninguna catástrofe, la gente no deja de trabajar por eso y los países siguen funcionando, ¿no? O las ciudades, porque a veces se ha intentado en ciudades. Bueno, estos son el tipo de ejemplos a los que se refiere la idea de utopías reales. Yo he propuesto un concepto también en este sentido de repensar la utopía, que es el de utopías conscientes, ¿no? Que partiría de considerar las contrautopías, es decir, considerar los efectos indirectos de la construcción de utopías, como la construcción de una utopía en un lugar puede tener efectos negativos para los que están alrededor. La utopía de la democracia en la Atenas del siglo V antes de Cristo, en la Atenas clásica, esa utopía de democracia producía sufrimiento y sometimiento en las colonias de Atenas, que tenían que alimentarla, los campesinos de alrededor de la ciudad, que tenían que mantenerla, los esclavos, porque había esclavitud y alguien tenía que hacer el trabajo para que, no sé, Aristóteles pudiera estar filosofando por el foro, alguien tenía que estar haciendo la casa y la comida y los niños y todo eso. ¿Quién lo hacía? Las mujeres y los esclavos. De manera que hay una contrautopía de qué tipo de vida les toca a quienes soportan la utopía. O las utopías urbanísticas del centro de la ciudad, muy bonito, muy ordenado, muy limpio, lleno de instituciones culturales. ¿A qué precio? Al precio de que alrededor haya un cinturón de miseria del que no se ocupan las administraciones locales y cuyo urbanismo es totalmente caótico y que no son más que zonas para venir a trabajar y asegurar esa utopía urbanística del centro, ¿no? Bueno, pues estos son las contrautopías. Las hay en el espacio, como estas de las que he hablado, las hay en el tiempo. La utopía comunista de la revolución bolchevique, todos esos sueños de se acabó toda forma de opresión, ¿en qué se convirtieron en la práctica unos años después? Sobre todo a partir de la muerte de Lenin, en una pesadilla de opresión, de dictadura, de totalitarismo. Entonces, esa negociación con la realidad o ese roce con la realidad que tienen las utopías cuando se ponen en práctica, también producen contrautopías. Bueno, pues una buena forma de hacer utopías conscientes es pensarlas desde el principio, teniendo en cuenta estas contrautopías posibles. Es decir, que nuestra utopía no conllevará contrautopías para otros. Vamos a estudiarlo desde el principio y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Esto significaría no eludir las paradojas que derivan de la historicidad de la utopía, es decir, que la utopía se sueña, pero después tiene que correr en la realidad, y ese correr en la realidad histórica hace que vaya transformándose y llega un momento que ya no se le puede llamar aquello utopía con propiedad, ¿no? Hay que entender entonces el sentido dialéctico de las utopías, sacarlas de un mundo de imaginación abstracta y de idealismo armónico y ver que pueden tener problemas, y esos problemas hay que asumirlos y hay que pensarlos, entender el carácter también conflictivo que tienen las utopías, como tiene cualquier elemento histórico, y que pueden producir efectos negativos, que es mejor saberlos desde el principio. Otra línea para repensar o pensar la utopía es el de descolonizar la utopía, que es este proyecto de investigación colectivo en el que yo estoy ahora, que consiste en plantearse que las utopías son patrimonio común de toda la humanidad, de las diversas culturas humanas, no son solo occidentales. No es Tomás Moro el principio de la utopía, hay utopías en otros mundos.
denunciar también cuánta complicidad hubo entre las utopías occidentales y el colonialismo y todo el daño que hizo. Preguntarse cuánto aprendió Occidente de las utopías de esos pueblos a los que conquistaba y dominaba, y que Occidente hizo suyos sueños que venían de otro lado, muchas veces sin reconocerlo. La isla de Utopía, por poner un ejemplo, la sitúa Tomás Moro en las costas de Sudamérica. ¿Por qué en las costas de Sudamérica? Es que pensar un mundo ideal, y el que cuenta la historia dice haber sido el timonel de Colón, que había acompañado a Colón en sus viajes, era un marinero y dice, yo vi aquella isla. Bueno, ahí hay algo, ¿no? En esta línea de descolonizar la utopía, lo que proponemos también es repensar los estudios utópicos, esta rama de la investigación de la que he estado hablando, a través del pensamiento poscolonial y decolonial. También hay algo que no se puede perder de vista, que es que no basta con pensar la utopía. Hay un punto sensible de sentir, no de pensar, sentir la utopía. Y sin eso es difícil pasar al paso siguiente, que es actuar utópicamente. Hay un punto como más que racional en el utopismo, porque exige creer contra la corriente, creer en lo que parece imposible para generar esperanza. Esta es la idea de Ernst Bloch en su célebre libro El principio esperanza, que habla de cómo ese todavía no, que es el mundo utópico, es todavía no, pero llegará. Tengo que creer en ello, aunque todo parezca indicar que no. Este hombre escribió El principio esperanza mientras se ganaba la vida lavando platos en Nueva York y huyendo del genocidio nazi, ¿no? No eran momentos para que escribiera mucho de utopía. Escribió 3 tomos que son fundamentales en filosofía sobre el principio esperanza. Esto va más allá de lo racional. Tom Moylan, que es uno de los grandes de los estudios utópicos, es el líder visible de la rama más militante de los Utopian Studies, ha hablado de conversión utópica, como de que hay un momento vital en el que alguien se entrega a perseguir una utopía, que dice, me da igual que parezca imposible, yo voy a trabajar por esto. Y ese momento no es tan racional, porque si uno hace un cálculo de coste-beneficio, los costes van a ser tan elevados y los beneficios los recogerá una generación futura, lejana, que obviamente dice, no, yo racionalmente me dedico a algo más productivo. Entonces, por eso digo que va más allá de lo racional, hay algo de fe, algo de sentimiento, de afecto, un componente emocional que está presente en el utopismo de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, siempre que nos reunimos para hablar de estas cosas, los portavoces de movimiento dicen menos teoría y más acción. ¿Qué hacéis escribiendo tanto? A la calle, vamos. Es decir, en el utopismo hay también esto, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar con esto, si funciona. No funciona el sonido, salvo que sepáis portugués y podáis leer los subtítulos. ¿No se puede hacer que suene? Disculpad, ¿eh? A veces... ¿No se está viendo tampoco? Ah, ¿no se está viendo? Es que yo sí lo estaba viendo. No, hoy no se ve. No, bueno, no era tan importante. Era la guinda para terminar el pastel. No te preocupes. No te preocupes. Dejémoslo aquí, pero ahora se ha perdido la imagen. Bueno, era un vídeo muy conocido, seguramente muchos de vosotros lo habéis visto, ahora el que no veo la presentación soy yo, la célebre frase o explicación de Fernando Birri, este cineasta argentino, y que retomó Eduardo Galeano, y la ha contado muchas veces porque la sesión en la que lo dijo Eduardo Birri en Cartagena de Indias no está grabada. Y lo que venía a decir es, un estudiante preguntó, ¿para qué sirve la utopía?
y Fernando Birri decía algo así, claro, no puedo reproducirlo con la gracia que lo hacía él. La utopía no sirve, aparentemente no sirve para nada, porque si yo doy un paso, se aleja un paso, si yo doy otro paso, se aleja otro más, y es como marchar hacia el horizonte, nunca voy a llegar. Y decía Fernando Birri, pues para eso sirve, para caminar. Realmente es así, es decir, es una metáfora muy buena de es algo que no vamos a conseguir. Esa es por eso digo que hay que sentirlo, no solo pensarlo. No vamos a llegar allí, no lo vamos a disfrutar. Pero plantearse unas expectativas tan amplias, plantearse un horizonte tan ambicioso y tan deseable, nos va a ir haciendo dar pasos en esa dirección que obviamente van a mejorar las cosas. Eso es la utopía. Por eso, una gran parte de los que trabajamos en estudios utópicos, en mi propio grupo, por ejemplo, hay un sector que se dedica específicamente a la idea de educar en la utopía. Hay todo un movimiento pedagógico de educadores que intentan desarrollar esta idea de llevar la utopía al aula, es decir, enseñar a pensar utópicamente la realidad, a no conformarse con lo que hay, a soñar con algo mejor. Y eso es lo que hemos plasmado, por ejemplo, desde nuestro grupo, en ese laboratorio de utopías, que aparte de materiales didácticos y una serie de cosas así, tiene también una parte interactiva. Lo que llamó nuestra amiga Ruth Levitas, educar el deseo. Es decir, enseñar a la gente que lo deseable quizá no es el siguiente modelo de iPhone, sino que vivir en un mundo mejor es mucho más deseable. ¿Y cómo podría educarse eso? Educar el deseo, educar en lo que merece la pena soñar como objetivo colectivo y compartirlo con otros, eso es la utopía y eso es también la educación en la utopía. Pues muchas gracias. Siento haber abusado de su tiempo porque me emociono hablando de utopías y es muy tarde. De todas formas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. ¿No hay ninguna pregunta, comentario o crítica? Sí, por favor. Creo que había un micrófono. ¿Hay un micrófono para hacer las preguntas, por favor? Yo te oigo, pero es que los demás no te van a oír y creo que sería bueno que te oyeran, ¿no? Te están trayendo el... Gracias. Hola. ¿No funciona? Pues no. Bueno, pues haz la pregunta y yo la digo en voz alta por el micrófono, a ver si... Perdona, es que están haciendo una pregunta por aquí. No sé si hay atrás no se oía, pero dos preguntas a la vez. ¿No? Vale, gracias. Bueno, pues voy a repetir. Buenos días. Que felicitarte porque ha sido una exposición fantástica y la verdad que a mí me ha encantado, como me imagino que el resto de las personas que estamos aquí. Voy a exponer una de las cosas, voy a repetir una de las cosas que tú has dicho, pero si no soy exacta o si he entendido mal, por favor me corriges. En una de las cuestiones has hablado de lo del trabajo, que llegará un momento en que las máquinas, la IA y demás realicen nuestro trabajo, ¿no?, que tenemos actualmente, y nosotros nos dediquemos a cosas que nos satisfagan. ¿He dicho bien? ¿Está bien correcto? Sí. Y que podamos verdaderamente disfrutar de ellas. Y no sé si es correcto, si no, corrígeme, por favor. Y mi pregunta es, entonces, para sobrevivir necesitamos un salario, necesitamos unos medios. ¿Quién se va a encargar de realizar eso? Gracias.
Sí, estaba bien resumido. Claro, las utopías tienen sus complejidades y sus puntos oscuros, pero la utopía del mundo sin trabajo, lo que quiere decir el salario, no es un fin en sí mismo, es un medio. Es decir, si se consigue que las máquinas produzcan la mayor parte de los bienes materiales necesarios, es lo que dice, por ejemplo, la utopía de Constant, New Babylon. Si las máquinas producen todo lo que materialmente necesitamos, desaparecerán la mayor parte de los trabajos manuales, mecánicos, rutinarios, desagradables, que producen las cosas materiales que necesitamos. Todo el sistema económico tendría que ser transformado y no basarse en los salarios. El salario desaparece. Recibiríamos las cosas materiales de la sociedad y entregaríamos nuestra actividad creativa, que sí es interesante, sí apetece hacerla. Es decir, hay trabajos, claro, el mío sería de esos. Yo disfruto con lo que hago, entonces yo no quiero que me lo quite ninguna máquina. O quien pinta, quien hace arte, quien crea ideas por escrito. De manera que la sociedad seguiría avanzando y todos seguiríamos entregando algo a la sociedad. Entregaríamos lo mejor de nosotros, porque entregar algo puramente mecánico ya no sería necesario. Ese es el imaginario de futuro que hay en esa utopía del mundo sin trabajo. Evidentemente, hoy por hoy es una utopía en el sentido de que no se puede hacer realidad inmediatamente. Pero este sueño, que es de los años 60, no es de ahora, se ha seguido desarrollando, pero es bastante antiguo, empieza cuando empieza a aparecer la robótica. Empieza a haber empleos que desaparecen porque hay máquinas que pueden hacer lo que antes requería una o muchas personas. Se va mecanizando. Entonces, lo que hacen es imaginar si esta mecanización continúa, hasta dónde puede llegar. Y había algunos límites que se pensaba que no podría llegar y estamos llegando, como el de la inteligencia artificial. Es decir, que también el pensamiento, en algunas formas de pensamiento muy elementales, las puede hacer la máquina. La máquina lo que no es creativa, pero todo lo demás lo puede hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que tener a alguien esclavizado 35 horas o 40 horas, como era antes, o más, a una disciplina de trabajo, perdiendo la vida en ese trabajo que le puede resultar monótono, desagradable, empobrecedor vitalmente, que le aleja del cuidado de su familia, que le aleja de lo que querría estar haciendo y que le impide aportar con su creatividad lo que como persona podría dar? Esa es la utopía. Y obviamente nos vamos acercando. Los problemas serían más, como tú dices, de cambio de sistema económico. Es decir, si necesitamos que todas las máquinas sean propiedad de un señor y que ese señor nos pague lo que nos quiera pagar, entonces probablemente, por mucha mecanización que haya, no llegamos a un mundo sin trabajo, llegamos a un mundo de esclavos. La cuestión es aprovechar, o lo que proponían esos utopistas, era aprovechar el cambio tecnológico para un cambio que vaya más allá de lo tecnológico y que sea un cambio también de forma de vida y de sistema económico. Obviamente, salarios no habría. Creo que había antes otra pregunta que yo interrumpí. Muchas gracias, Esquerri Casco, que has estrujado perfectamente a utopía. O sea, hay un chiflado, ¿no? Pero también, no sé, muchas veces pensamos en esas utopías de un mundo posible, un trabajo digno, pero hay pequeñas utopías también, ¿no? O sea, el hecho de que estemos aquí, no sé, por lo menos 100 y pico, gente mayor, no ancianos, gente mayor, que todavía tengamos ganas y la ilusión de seguir formándonos y por eso estamos aquí, ¿no? Creo que muchas veces, sinceramente, nos habrá pasado a todos y a todas, que las cosas imposibles no las hacemos porque no las hacemos posible, porque no las intentamos, ¿no? Creo que eso es importante también, intentar, no sé, una experiencia personal, vamos a llamarle una utopía deportiva. Yo empecé a correr, ¿no? Cuando se empezó ya a correr, vamos a decir la moda, ¿no? Y jamás podía pensar que iba a correr una maratón. Una maratón, ya sabéis que son 42 kilómetros, 125 metros, ¿no?
Pero es verdad que no sería una utopía, un simple deseo creo que no es una utopía, esa es la pregunta, ¿no? Porque si yo no entreno, no dedico tiempo, no me hago una nutrición, no llevo un plan, pues nunca jamás hubiese hecho realidad esa utopía, ¿no? O sea, la pregunta si es posible, o sea, una utopía no es un deseo, digo porque quede un poco claro, no es un deseo, sino pones una acción, ¿no? Bueno, en ese libro tan importante que he mencionado del Principio Esperanza, el libro empieza con soñar despierto, con el que sueña despierto, que sueña dormido y luego pasa, ¿y si en vez de dormido soñamos despiertos? Y el siguiente paso es, ¿y si ese sueño lo compartimos con otros? Y no es un sueño individual. Y así llega al final a la utopía. Obviamente hay utopías individuales, es decir, uno tiene cosas que desea ardientemente y que dice, pero es que parece, como dice el diccionario, de imposible o muy difícil realización, ¿no? Pero lo voy a intentar de todas maneras. Bueno, ese deseo que requiere acciones para lograrlo y que es un sueño que parece inalcanzable, pero que solo marchar hacia él ya es algo bueno, es decir, si no hubieras llegado a correr un maratón, pero simplemente te hubieras puesto en forma con el intento, ya sería algo bueno, ¿no? Pero verdadera utopía es cuando se comparte. Es decir, la utopía es un fenómeno colectivo, es un fenómeno social, no necesariamente de la totalidad de la sociedad, puede ser de un grupo. Por eso se habla de grandes y pequeñas utopías. La gran utopía es la que habla de un cambio total de sistema mundial, de sistema internacional, político, social, económico, etcétera. Bueno, no sé, el marxismo era una utopía de estas totalizadora. En nuestros tiempos ya no creemos mucho en ese tipo de utopías porque somos muy conscientes de los riesgos que conllevan. Y lo que han aparecido son pequeñas utopías que aparecen como en las grietas de un sistema que parece inamovible, en las pequeñas contradicciones de una realidad que parece muy negativa. Y el deseo individual, el sueño despierto de Antonio o mío, cuando un día lo hablamos y decimos, es que a mí me gustaría que en mi ciudad las cosas fueran de esta manera, y empezamos a decir, ¿y cómo podríamos conseguirlo? ¿Y si hacemos una asociación? ¿Y si lo movemos? ¿Y si nos manifestamos? ¿Y si firmamos una petición? ¿Y si recogemos firmas? ¿Y si vamos a reunir gente? Y resulta que ese sueño nuestro era de muchos, era de un grupo al menos, que se planta en el espacio público y dice, creemos que esto sería mejor así y queremos conseguirlo. Y a lo mejor conseguimos convencer a todo el mundo. Esto era lo que el socialismo utópico funcionaba así, decían, basta con crear una sola comunidad con las ideas nuestras, que son, ellos las veían perfectas, para que todo el mundo se dé cuenta de que esto es lo que había que hacer y lo imite. No hace falta violencia, no hace falta revolución, no hace falta imponer nada. Todo el mundo se dará cuenta. Era un poco ingenuo, si se quiere. Ahora les llamamos, más que socialistas utópicos, socialistas románticos, porque era la época de los grandes idealismos. Pero la idea del utopismo es muy romántica y tiene que ver con esto, con plantearse objetivos ambiciosos y llegado un momento que no sea solo un plan personal, un deseo individual, sino compartirlo con otros. Entonces, si tú compartes tu deseo de ponerte en forma, de estar activo, de salir a la calle, de correr, y resulta que encuentras otra gente y empieza a ver como un movimiento colectivo de vida sana y de ejercicio físico que genera otros valores, que no es solo el propio ejercicio físico y estar en forma cada uno, sino son más cosas y conlleva una sociabilidad también, estás poniendo en marcha una utopía. Eso creo yo. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.